en alguna etapa de nuestra vida hemos enfrentado el desánimo. ¿Alguien por casualidad aquí enfrentó un tiempo de desánimo donde no supo qué hacer, cómo hacerlo, ni qué hacer de su propia vida? Bueno, si usted ha pasado por esta etapa emocional de la vida, es que usted es un ser humano normal. La gente normal pasa por momentos difíciles, ¿sí? Los anormales son los que pasamos la etapa del desánimo y conquistamos grandes victorias. Amén. ¿Y por qué dije los que son anormales? Porque un cristiano es una vida que es espiritual. Y la diferencia entre un hombre que es natural, carnal, humanista, es que se queda embotado en el desánimo y nunca hace pie y no puede salir. Como alguien, usted ha escuchado decir que está remando con un solo remo, que da vueltas en el mismo lugar, o alguien dijo por allí en una oportunidad, más difícil que remar adentro de un pote de dulce de leche. Bueno, muchas veces el desánimo, cuando visita a alguien, sea este adulto mayor, sea joven o sea un adolescente, el desánimo puede lastimar a cualquier persona. De hecho, encontramos en el Salmo 73, que quisiera que en esta noche podamos todos juntos leer. Salmo 73, versículo 21 en adelante, hasta el verso 26 vamos a leer. Dice: se llenó de amargura mi alma. Mire cómo se sentía, ¿no? Y en mi corazón, dice que sentía punzadas. ¿Qué sentía el salmista? Punzadas. ¿Te ha llegado a doler tanto la circunstancia que sentiste punzadas en tu corazón? Dice: tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. No te voy a decir que mira que está a tu lado, porque hoy tenés que dormir en tu casa. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón, diga estado de ánimo, desfallecen. O nuevamente, mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El salmista aquí refleja el estado más crítico o más hiriente del golpe del desánimo. El desánimo, como dije hace un momento, visita a cualquier persona que le abre una puerta. Cuando alguien fracasa en un matrimonio, en una relación, cuando alguien fracasa en un negocio, cuando un niño ve que sus padres fracasan y el desánimo golpea también a esos niños que no dejan de estar presentes y no están ausentes de lo que pasa dentro del seno familiar. Ahora, mientras hablaba, mientras escuchaba las palabras del salmista en mi corazón, hacía mucho eco las palabras de Jesús, cuando en Mateo 26, 38, Jesús mismo padeció acerca de lo que tiene que ver con el desánimo. Jesús se enfrentó el golpe del agotamiento emocional, ¿sí? Un momento muy perturbador. Y Jesús llegó a decir estas palabras: mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Lo tenemos ahí? Entonces Jesús dijo: mi alma está muy, muy triste, muy agotada. Y está tan agotada que dice llega hasta la muerte. ¿Sí? ¿Qué momento tan difícil que el Señor vivió? Por eso con este mensaje quisiera tal vez poder ministrar a el alma que está cansada en esta noche, o al alma que en algún momento tal vez la palabra
crítica de la religión te hirió de tal manera que pudiste llegar a pensar, no soy un buen cristiano por estar desanimado. Pero puedes ser un buen cristiano y estar desanimado, ¿sí o no? Jesús lo dijo, estaba tan perturbado Jesús, que dice, tan perturbado que estoy y hasta la muerte. Así que el ánimo refleja la fe y dónde está nuestra confianza. Por eso en ese relato que continuó Jesús, Él dice, si es posible pasa de mí, pero más hágase tu voluntad. Es decir, que la confianza de Jesús estaba puesta en aquel que lo había enviado a la tierra para morir por nuestros pecados. Amén. Así que el estado o los estados de ánimo son las emociones que sentimos. Ahora, un instrumento que tiene la ciencia, algo para evaluar o medir el estado de ánimo, que son 5 los estados de ánimo negativos, ¿sí? Que es la propia tensión de las circunstancias, la depresión, la ira, la fatiga o la confusión. Mientras estudiaba un poquito acerca de este tema, venía una expresión seguramente del Espíritu Santo, que todo esto está sujeto a cambio. Diga, sujetos a cambios. Así que, ¿qué es el desánimo? ¿Sí? Quisiera poder mirar el punto número 1 de hoy, que el buen ánimo es dueño de sí mismo. Diga, el buen ánimo es dueño de sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando alguien tiene un buen ánimo, sabe que pensar en momentos de dudas. Como dije hace un momento, un hombre espiritual puede enfrentar el desánimo, un hombre carnal puede enfrentar un desánimo, alguien muy educado puede sufrir un golpe de desánimo y alguien que nunca ha sido bien educado puede sufrir un golpe de desánimo. Ahora, qué interesante saber que para nosotros como hijos de Dios y para el que no es hijo de Dios, la Biblia siempre tiene una respuesta correcta y qué darnos respecto al tema que hoy vivimos. Ahora mire, leyendo un poquito acerca de lo que piensa la medicina y la ciencia moderna del desánimo, dice que considera al desánimo como un estado emocional que puede ser causado por una o variedad de factores que incluyen el trastorno mismo del ánimo, que tiene que ver con la depresión, la ansiedad o el trastorno bipolar. Y estas cosas, dice la ciencia, que pueden causar un profundo desánimo a una persona. Enfermedades de este siglo, que nosotros las empezamos a conocer cuando empezaron a estudiarse estas cosas. Ahora la Biblia ya a través del salmista, nos estaba hablando cuán profundo es el dolor, ¿sí? O es el estar desorientado cuando alguien está desanimado. Mire lo que dice acerca del punto número 1, Proverbios capítulo 23, verso 7, en la parte A, dice, porque como piensa en su corazón, así es él. Es interesante que hemos escuchado, somos lo que comemos, ¿sí o no? Pero mire qué interesante, porque hablando también de esta parte, ¿sí? Porque como piensa en su corazón, así es él. Es decir, que también de la historia de la cual nosotros nos alimentamos, la creemos y nos hacemos parte de una historia que en realidad no es cierta, una historia que nos contaron mal acerca de nosotros mismos, una historia que la vivimos toda nuestra vida, que comemos de esa historia y luego lo que vivimos son historias de fracaso, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es decir, que lo que hoy estás viviendo es el resultado de lo que pensaste ayer.
lo que viviste en el año 2024 y pasaste al año 25 fue el resultado de todo el alimento que recibiste en el año 23. Claro está que cuando alguien es cristiano y se alimenta fielmente de la palabra de Dios, siempre y en toda ocasión esa vida tendrá un nivel muy alto de grandes victorias a pesar de las batallas que enfrenten. Amén. Pero cuando un cristiano no se alimenta de la palabra del Señor, es un cristiano que siempre va a estar padeciendo la evaluación de otro, la aprobación de segundos o terceros, y nunca se sentirá satisfecho porque no conoce a Dios. Amén. Ahora, mire lo que dice Proverbios 4, verso 23. La mente es la fuente de la vida. Mire, sobre toda cosa guardada, guarda. Lo que habla la palabra aquí no es el corazón de carne, ¿sí? No habla del músculo del corazón, habla de la mente. Sobre toda cosa guardada, guarda lo que está. Mi pastor siempre me decía, es imposible que los pajaritos estén ahí arriba. Los pajaritos siempre van a estar dando vuelta arriba de la cabeza. Lo que nunca hay que dejar que hagan nido arriba. Y esos son los pensamientos del ser humano. Cuando uno abriga pensamientos equivocados, es allí cuando esos pensamientos luego pasan a ser parte de una historia mal contada o de una historia que tal vez pueden llevar a tragedias a personas y a vivir en el fracaso. Pero cuando uno recibe la palabra de Dios como la voz de Dios para la vida, para la familia, para su propia economía, para su propio emprendimiento, lo que hace esta persona es tener grandes victorias a pesar de las batallas. Sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, guarda lo que pensás. ¿Sí? Qué bueno es saber que el Señor también puede guardar si nosotros le entregamos el control total de nuestra vida. Seguramente a usted, cuando vino a la iglesia y alguien te ha dicho todo el día en la iglesia, ¿alguien nos ha dicho eso alguna vez? Todo el tiempo, ¿qué haces todo el día en la iglesia? A la célula, a la reunión, a la oración, a la visita, a la consolidación, a los estudios, y todo el tiempo te lavan la cabeza en la iglesia, ¿sí o no? Y uno dice, más quisiera Dios que me lavara la cabeza, que tanta falta me hace. Hola. ¿Es verdad, no es cierto? Bueno, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente. Guarda con lo que piensas. Ahora, qué interesante, ¿verdad? El punto número 2 que quisiera ver hoy, el de buen ánimo mantiene su fe intacta. ¿Qué hace la persona que tiene un buen ánimo? Mantiene su fe intacta. El desánimo provoca circunstancias difíciles, pero el hombre de buen ánimo mantiene su fe intacta. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no está hecha de ilusiones, está hecha de convicciones y de certezas. Diga conmigo, convicciones y certeza. Lo que te va a sostener en esta vida terrenal son tus convicciones y son tus certezas. Hasta la gente que tiene convicción y está errada, uno la escucha. ¿Sí o no? Porque usted escucha a un político que está totalmente errado, pero tiene convicción, y uno dice, wow. Y usted escucha a uno, escucha al otro y escucha al otro, y usted dice, todos dicen la verdad, ¿sí o no? Por eso tanto tiempo nos han engañado. Hola. Pastor, no se meta en política porque no sale de ahí ni con el arrebatamiento. Bueno, diga conmigo, el buen ánimo mantendrá mi fe intacta. La ciencia también dice que los problemas de salud, las enfermedades crónicas, los dolores crónicos, la fatiga crónica y otros problemas de salud pueden contribuir a un estado de ánimo que lo lleva al desánimo profundo.
Ahora, qué interesante que la Biblia a nosotros no solamente nos sugiere, sino que nos ordena a caminar por fe. ¿Cómo tenemos que caminar? Por fe. ¿Por qué por fe? Porque la fe es lo que nos va a sostener en los momentos de crisis. ¿Sí o no? Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La fe, ¿qué más es? La convicción de lo que no se ve. Cuando alguien está desanimado, no espera nada. Pero cuando alguien está animado, puede esperar. Pero cuando alguien está desanimado, el desánimo lo visita y es un cristiano que ha aprendido a vivir su vida en la palabra, inmediatamente la fe de ese cristiano empieza a llevarlo a lugares espirituales. Y la Biblia dice que los hijos de Dios estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Tradúzcame esto, pastor. ¿Esto qué quiere decir? Que un cristiano, cuando pasa por momentos de prueba, no se queda en la tierra para que los golpes lo batallen de tal manera que lo tiren al piso. Este cristiano ahora es como el águila, está por encima de la tormenta. Usted sabe que el águila, cuando hay tormenta acá abajo, el águila ¿qué hace? Sube por encima de la tormenta y desde arriba ve todo. Ahora mire lo que dice Hebreos 11:6. Dice la Biblia que es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es importante nuestra fe en el momento de desánimo? Porque la fe es lo que a usted lo va a sostener en los momentos de crisis. Mateo capítulo verso 20, mire lo que dice la palabra del Señor. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. ¿Qué evaluó Jesús en ese momento? Que no tenían fe. La fe era una fe terrenal, una fe vacía. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano, ¿cómo es la fe del grano de mostaza? ¿Cómo es la fe del grano de mostaza? Chiquitita, dice acá alguno. Pequeñita, muy minúscula. Diminuta. ¿Sí? Ahora Jesús dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, no como, fíjese la expresión de la Biblia, ¿no? Si tuvieres fe como un grano, ¿qué tiene el grano de mostaza? El grano de mostaza tiene una orden en su genética, en su ADN. ¿Qué tiene el grano de mostaza? Una orden de Dios. Cuando Dios creó la humanidad, Dios le dijo a los hombres, a los animales y a las plantas que crezcan, se desarrollen, que dentro del fruto tengan semilla y que cada árbol se reproduzca según. Y el grano de mostaza no cuestiona cómo va a ser que esa diminuta semilla se haga mayor a todas las que están a su alrededor. Ahora nosotros somos mayor que un grano de mostaza, ¿sí o no? Porque podemos pensar. Y tenemos un ADN que el Señor nos puso y aplicó esa sangre para ser grandes conquistadores y desarrollar grandes cosas para su reino. ¿Amén? Ahora, también nosotros pensamos demasiado. ¿Cómo va a ser? No me va a pasar a mí. Le puede pasar al resto de la gente, menos a mí, porque yo no lo merezco, porque yo no puedo, porque alguien conoce mi pasado. Hola. ¿Le ha pasado alguna vez eso? Usted es muy distinto entonces al grano de mostaza. Porque el grano de mostaza, imaginémonos
por una casualidad de la vida, un pajarito toma una semillita, que come semillita, y usted verá tal vez en un cerro. Dice, ¿cómo puede ser que en un cerro donde son todas piedras creció un frutal? Porque un ave llevó esa semilla por el aire, se le escapó de su pico, cayó en la tierra, cayó entre la roca, pero como el ADN de la semilla no cuestiona la voluntad de Dios, lo que sabe de esa semilla, que tiene una orden. La misma orden que le dio Dios al sol, a la luna y a las estrellas, que cada una esté en su sitio y en su lugar. Imagínese que se arrime un poquito el sol hacia adelante. Nos quemamos vivos todos. Pero Dios le dijo, hasta ahí sol, hasta ahí la luna, hasta ahí los planetas, hasta ahí las estrellas. Y creó la atmósfera. ¿Vio que ahora dicen que hay un asteroide que se está arrimando a la Tierra? Bueno, pero yo creo que la cúpula que Dios le puso a la Tierra lo va a romper antes de tiempo. Amén. A los que conocemos la Biblia sabemos que antes que el Señor venga no puede pasar nada de esas cosas. Ahora, después que nos vayamos nosotros, listo, tiempo cumplido, listo. Ahora, miremos este relato nuevamente con este entendimiento. Porque de cierto te digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible. ¿Escuchó eso? Ahora, ¿qué pasa cuando las cosas nos desaniman a nosotros y nos desanimamos? ¿Qué pasa cuando las cosas no suceden como queremos y nos desanimamos? Bueno, ahí tenemos que pensar acerca del grano de mostaza. ¿Amén? Muy bien. Así que tu fe en Dios siempre se opondrá a un estado crónico de desánimo. Diga, mi fe se opondrá a un estado crónico. ¿Sabe que lo crónico tiene que ver con el paso del tiempo y nunca salir adelante? No puedo salir adelante con la salud, con la mente, con las emociones, con la economía, con los hijos, con este matrimonio que ya es el cuarto que cambio y todo igual. Son todos malos los hombres. Y me tendría que preguntar si son los hombres o es ella. O viceversa, ¿verdad? Todas las mujeres son malas. ¿Serán ella o es el hombre? Es el estado de ánimo que tiene el corazón del hombre, que muchas veces se ve embotado por el fracaso. Diga, caminaré por fe. La fe es la certeza de lo que usted entonces espera. Número 3, el buen ánimo no pierde su confianza. Diga, mi buen ánimo nunca va a perder mi confianza. Lo que también habla la ciencia, la voz de la ciencia, que es el estrés crónico o el estrés prolongado, puede llevar a un estado de desánimo también y de agotamiento muy profundo. ¿Alguna vez usted ha enfrentado el estrés, el cansancio, el agotamiento, el embote mental, y usted dice, no sé para qué lado ir? Estoy como noqueado. Bueno, la Biblia habla, el salmista, cuando leímos el primer salmo en esta noche, se sentía de esa manera, agotado, cansado. Pero cuando el hombre se sienta en un momento temporal de la vida, porque escuche bien, los estados de ánimo son temporales. ¿Qué son los estados de ánimo? Temporales, pero su vida es eterna. Aleluya. Decirle que está a tu lado, acordate que vos sos eterno. Pero tu estado de ánimo es temporal. Entonces nunca tome usted, ¿sí?, una decisión que puede ser eterna,
por una emoción temporal. Y muchas veces usted lo ve por televisión, que la gente emocionalmente hasta mata a una persona, porque según ellos lo obligaron lo indujeron a hacerlo. Un estado de ánimo alterado puede llevar a la muerte, a la desgracia o el contagio de una enfermedad por un estado de ánimo. Qué bueno que tenemos la palabra de Dios. Amén, hermanos. Proverbios, el capítulo número 3, verso 5 dice: confía en el Señor, hazlo de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia inteligencia. Confía en el Señor y hazlo con todo tu corazón. ¿Usted vio cómo los niños confían en su papá? Y tenemos nuestros nenes que le decimos, ellos agarran, se ponen en una mesa y se tiran y sabe que el papá lo va a agarrar. Hasta los grandes me hacen eso a veces. Digo, si te tirás me corro, porque me vas a aplastar. Señor, ayúdanos a ser como esos niños, ¿verdad? Que confían tanto en sus padres, pero dice, confía en el Señor con todo lo que eres, con todo tu mente. Y esta mente muchas veces se desordena, ¿no? ¿O me pasa a mí solo? ¿Se desordena la mente muchas veces? Alguno dijo acá, se salta la cadena. Le salta la segunda, ¿no? Va de primera a tercera, ¿no? Bueno, pero dice, en los momentos esos, escuche bien, que todos acentuamos que nos pasa a todos, bueno, confiemos en el Señor. Confiemos porque Él pasó por eso mismo. Él dice, estoy tan angustiado y estoy angustiado hasta la muerte. Jesús dice, estoy con un profundo dolor, abatimiento. Jesús sabe cuando usted está desanimado o desanimada, cuando usted no sabe qué hacer. No permita abrirle una puerta al desánimo. Ciérrela confiando en el Señor. Amén. Salmo 23, 1. El Señor es mi pastor y nada te faltará. ¿Usted cree que nada te va a faltar? ¿Y para qué se queja cuando le falta algo? Ajá. ¿Nos quejamos o no nos quejamos? Bueno, ¿vio? Es parte del ánimo. Pero dice el Señor es mi pastor. Ahora, puede ser que en esta noche aquí algunos de ustedes piensen que Jesús es una buena persona. Lo es. Un buen profeta. Lo es. Alguien grande en la historia. Lo es. Pero hay otros que creemos un poco más que todo eso de la historia. Creemos que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro pastor. Amén. Y cuando alguien hace de este Dios tan grande y poderoso su pastor, porque Él no va a pastorear a nadie que no quiera hacerlo, pero Él pastoreará a la oveja que sí quiere ser pastoreado, pastoreada. Yo estuve hablando varias horas acerca del Salmo 23. Si usted vino, me ha escuchado el Salmo 23, ¿verdad? Muy bien. Algunos dirán, ¿tantas horas habló? Prediqué en 3 cultos, creo, ¿no? Y 4 cultos, ¿no? Y hablé sobre el Salmo 23. Que Dios no pastorea cabritas. Ay, ay, ay. Bueno, tampoco las acorrala, las persigue. Él pastorea ovejas. Pero usted y yo, como ovejas, muchas veces somos del cuadro independiente. Uy, ay, 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 dijo uno. ¿No? Y pensamos que la sabemos todas. Y nos gusta hacer la nuestra. Hola. Y llegamos a la iglesia cuando estamos con el tanque vacío.
Sigo, paro. El buen ánimo no pierde su confianza en Dios. Salmo 46, verso 1. Mire lo que dice. Podemos confiar en Dios. Pero ¿quién confía en Él? El que es su pastor. El que cree que a pesar de las tormentas, nada te faltará. Porque podemos decir que confiamos en Dios cuando tenemos el trabajo, el dinero, la alacena casi llena, no vamos a decir, pero casi llena, ¿eh? Pero cuando no hay nada de eso, ahí Él tiene que ser tu pastor. Y ahí tenemos que decir, Señor, no me va a hacer faltar nada. Amén. Pero para otros tal vez que deciden otras cosas, dice, el Señor es mi, no te va a faltar la prueba, no te va a faltar los momentos de crisis, vas a pasar por todas esas cosas para que tu fe se desarrolle y crezca. Amén. Cuando se aplaude la palabra de Dios en esta noche. Por eso tu confianza no la pongas en algo que no es confiable. Pon tu confianza en Dios, que Dios sí es confiable. Amén. Pon tu confianza en Dios. Pon tu confianza en las promesas de Dios. Por eso es importante qué comes espiritualmente hablando. ¿O quién te alimenta? ¿Sí? Si comes comida chatarra, tu cuerpo será una chatarra. Si te alimentas emocionalmente de cosas chatarras, tu vida espiritual será chatarra. No estoy en contra de los libros hermosos que hay. De hecho, yo he estudiado y tengo libros preciosos, ¿sí?, que son de autoayuda, ¿no? Esos libros tan lindos, ¿no? Pero son libros que no contienen cruz. Porque la autoayuda lo que siempre hace es dejarte el camino sin cruz. Pero el cristiano sabe que la victoria está en la cruz. Amén. Porque cuando toma la cruz del Señor, dice que luego la vida es fácil y ligera de llevar. Pero cuando hay un camino sin cruz, hay tormentas. Y confiamos más en nuestras fuerzas que en las fuerzas del Señor. Número 4, el buen ánimo conoce su batalla. Y la batalla que enfrenta es la batalla espiritual. Ahora, Dios quiere acompañarnos en los momentos de desánimo, ¿sí? Usted sabe que en la Biblia encontramos a un tremendo hombre de Dios, a un profeta, que luego de tener una batalla muy peleada, luego de cortarle la cabeza a 400 falsos profetas, él se tiró debajo de un enebro. Escuche bien, porque dice que después de que Jezabel le escribe una carta amenazándolo, él se desanimó y dijo, Dios, me quiero morir o sacame la vida. Palabra del profeta que un capítulo atrás había derrotado a 400 hombres y les había cortado la cabeza. Ahora por la carta de una mujer, pero sabe que no era la carta de la mujer. Era que la batalla fue tan peleada, y lo voy a poner en contexto. ¿Le ha pasado a usted que después, o un trabajo nuevo, ¿sí?, lo que trabajamos con la cabeza, que estamos todo el tiempo pensando, no nos desgastamos? Y alguien nos dice, ¿cómo sé para desgastarte tanto si lo único que haces es estar pensando o escribiendo? ¿A ver, ¿le ha pasado eso? Bueno, porque es un desgaste emocional, ¿sí? ¿Cuántos de acá se han cambiado de casa alguna vez? A ver, y han tenido que hacer mudanza. ¡Wow! Dice acá, ¿no?
y después de la mudanza dice, ya no me quiero mudar más. ¿Sí o no? O cuando va a un trabajo por primera vez. Bueno, son estados de ánimo que son muy fuertes. Batallas o victorias que tuviste en la vida, ¿sí? La compra de algo, de un vehículo, de una casa, de un terreno, ¿sí? La posición de un nuevo emprendimiento. Una victoria muy batallada como este profeta de Dios hizo que después de eso le caiga la ficha. Uy, me quiero morir ahora. ¿Qué hice? Acabo de matar a 400 hombres. Y se desplomó. Luego de toda la tensión, porque claro, uno lee la Biblia y el hombre mató a 400 falsos profetas. Nosotros nos quedamos con el cartel, eran falsos profetas, pero no, mató a hombres. Con todo lo que conlleva el desgaste físico, pero también psicológico y emocional. Es decir, que muchas veces el desánimo visita hasta los hombres más espirituales. Así que si estás aquí y eres un hombre súper espiritual, gloria a Dios. A la salida déjame tocarte, así me contagio. Pero puede ser que el desánimo te visite, pero sepa que es un estado de ánimo sujetos a cambio. Hola. Sujetos a cambio, porque todos los estados de ánimo están sujetos a cambios. Al hombre de fe, al hombre que está lleno del Espíritu Santo y al hombre que quiere cambiar de vida si está luchando con la ira o con la violencia. Hola. Amén. Así que el punto número 4 es: el buen ánimo conoce sus batallas. Efesios capítulo 6, verso 11, 12 y 6, 18. Miren lo que dice. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Verso 12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. ¿Escuchó eso? ¿Escuchó eso? Tu enemigo no es tu mamá, tu papá, tu tío, tu cónyuge. No son enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, que usted no los ve, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos. ¿Dónde están alojados? En lugares celestiales. Esa es la lucha que todo ser humano enfrenta en la vida. La lucha espiritual por su alma. La lucha espiritual por su salvación. Y el enemigo los batalla ¿dónde? En la mente, corazón, aquí. Bueno, total, una vez que vaya a la iglesia, total. O voy todo el tiempo a la iglesia y vivo otra vida fuera de la iglesia. Pero vivir dentro de un garage no te hace un auto. Pero es necesario estar en la iglesia, porque dice la Biblia que allí Jehová envía bendición y vida eterna. ¿Qué pasa cuando nos reunimos? Cuando la eclesía, la congregación de los santos se reúne, la presencia de su espíritu desciende sobre la cabeza de su siervo y empieza a derramar su gracia, su perdón, su salvación. Y experimentamos la salvación de nuestras almas. El que no ha pasado por esto, lo único que experimenta son simples sensaciones emocionales de un evento, pero no la salvación. Porque la salvación te hace caminar en convicciones y certezas. Y las convicciones y las certezas están más allá de las circunstancias momentáneas. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténgase como contra estos espíritus malignos, estas batallas, manténganse alerta, sean persistentes en sus oraciones por
por todos los creyentes. ¿En dónde? ¿En qué lugar? En todas partes. Así que el buen ánimo conoce sus batallas. Y sabe que en el ánimo pronto, una vida que tiene ese ánimo en la palabra de Dios, tiene discernimiento espiritual. ¿Qué tiene? Discernimiento. Sabe qué hacer, cuándo hacerlo, cuándo hablar y cuándo callar. Sabes que las huestes infernales alojadas en lugares celestiales, todo es para detener la obra de Dios en tu vida. Diga, yo hago la obra de Dios. Seguramente usted va a una célula, usted es líder de una célula, participa, ayuda en una célula, y el diablo va a querer detener esa obra que usted hace. Hola. Cuando a alguien se le presentó a usted con una oferta supuestamente mayor a la de Jesús, no era el ser humano, era el mismo diablo queriéndolo correr del propósito eterno de Dios. Hola. Sepa que el diablo sabe a usted con qué tentarlo, porque él conoce tu debilidad. Y no te va a atacar en tu área fuerte, te va a tocar en tu área más débil y en el momento más crítico de tu vida. Él no va a venir cuando estás fuerte, él va a venir cuando estás cansado, agobiado y en soledad. Y allí va a venir los pensamientos. Ahora, de esta forma vino a un hombre que era alguien que miró la obra, vio la necesidad que había e hizo algo para atender esa necesidad, como lo fue Nehemías, que invito a que usted lo lea en su hogar. Y en este caso vamos a leer en el capítulo número 6, y en su título en su Biblia dice: maquinaciones de los adversarios. Dice: cuando oyeron Sanbalat y Tobías, en Reina Valera, ¿verdad? Bien. Y Gesén el árabe y los demás, nuestros enemigos, que yo había edificado, ¿qué cosa? El muro. ¿Qué habían edificado? El muro. Y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas. Verso 2. Sanbalat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de On. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Escuche esto ahora, hermanos. El título que aparece en la Biblia dice: maquinaciones del adversario, de los adversarios. Ese es el título que pone las Escrituras. Ahora, Sanbalat, Tobías, Gesén, los árabes, eran enemigos de la obra de Dios. Lo que hoy para nosotros representan espíritus asignados para frenar la obra. ¿Cómo frena la obra o cómo intenta frenar una obra el enemigo? Primero, desestimando la obra. Segundo, no creyendo en la obra. Y tercero, descalificando lo que se hace en esa obra. Mire la locura del enemigo a través de estos hombres, que lo que insinúa ellos, estos enemigos de la obra, dice: pasará una zorra por encima de esas paredes y la derribarán. Ahora escuche bien, ¿cuánto come un zorrito? Un animalito pequeño. Ahora, ¿puede un zorrito derribar una muralla? Imposible. Ahora, pero el enemigo siempre tiraba dardos de desacreditación de la obra. Sepa que cuando alguien desacredita la obra, es la voz del diablo desacreditando tu célula, tu esfuerzo y tu dedicación por la obra del Señor. Hola. ¿Para qué haces la célula? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué te esforzas tanto? ¿Ves que no vale la pena? ¿Sabe quién es eso? Satanás.
La voz del enemigo desacreditando lo que usted hace. Ahora, escuche cómo funciona aquí el discernimiento de una vida que está animada y enfocada haciendo la obra de Cristo, o la obra de Dios en este caso, como era Nehemías. Mire, escuche lo que dice el versículo 2. Ven y reunámonos en alguna aldea en el campo. ¿Qué hace? Mire lo que dice ahí. Mas ellos habían pensado hacerme. ¿Qué fluyó en ese momento? El discernimiento. ¿Qué discernió Nehemías? Que el enemigo lo quería llevar a su terreno. ¿Escuchó eso? ¿Y qué querrá hacer el enemigo con nuestras vidas? Llevarnos a pelear en su terreno. Bajarnos a lugares terrenales, porque el lugar terrenal es el lugar propicio para vencer a un cristiano. Hola. Porque usted y yo somos vidas espirituales. Hola. Aunque usted ande en la carne, no milita en la carne, porque usted es una vida espiritual. ¿Amén o no amén? Por eso es importante, hermanos, que nosotros andemos en el Espíritu, y dice la Biblia, y no satisfagamos los deseos de la carne. Recuerden que estoy hablando de un tema sobre esto el día miércoles, voy a continuar con este tema. El lugar propicio para vencer a un cristiano es el área terrenal. Ahora, en el área terrenal, ¿quién camina en el área terrenal? La serpiente. La serpiente se arrastra en la tierra. Ahora, dice la Biblia que a usted y a mí el Señor nos colocó por la fe en lugares celestiales. Ahora dice aquí la palabra, reunámonos, no importa dónde, en cualquier lugar, basta que sea terrenal el lugar. Ellos pensaban hacerme, y cuando alguien piensa hacerle mal a alguien que hace la obra de Dios, no es por el individuo en sí, es por la obra de Dios. ¿Por qué es? Por la obra de Dios. La obra de Dios. Y en este caso nosotros, la obra de Cristo. Amén. Ahora escuche ahora. El verso 3. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra. Una gran obra. Y no puedo ir. Oh, gloria a Dios. Ahora sí, mejor. Yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándolo yo para ir. Cuando alguien está animado, está enfocado. ¿Escuchó eso? Cuando alguien deja las cosas del Señor, es porque se desenfocó. En esta noche, ¿usted está enfocado o desenfocado? Muy bien. Cuando alguien está enfocado, como cuando usted llega temprano a su trabajo, ¿cuántos de acá llegan temprano a su trabajo? Porque no quiere perder el presentismo, ¿verdad? De la misma manera tiene que hacerlo para Dios. No perder un alma para Dios, porque nuestra lucha es contra espíritus malignos que quieren hacer que esas almas se vayan al infierno. Y nosotros estamos aquí en la tierra para que esas almas estén con Cristo. Y todo lo que hacemos es para que una persona más, una familia más, se entregue a Cristo. ¿Amén o no amén? Fuimos salvos para encontrar a uno más como nosotros y presentárselo al Señor. Siempre me imagino a cargar a una persona sobre nuestros hombros, subir una montaña y entregársela al Señor, bajar y luego ir por otro más. Y hay momentos en la vida que el desánimo, cuando visita,
Se hace cuesta arriba, ¿sí o no? Pero a pesar de que se te da cuesta arriba, hay que seguir adelante con una ovejita más sobre los hombros y llevársela al Señor, que es el único que puede inyectarle fe, esperanza y confianza en que con Cristo todas las cosas son posibles. Aleluya. Aplaudirle al Señor Jesucristo. Aleluya. Ahora, el verso 4. Mire que el enemigo es más persistente que muchos cristianos que hoy no están aquí. Y diga, gloria a Dios que vine. Cuando un cristiano se desanima, lo primero que hace, no venir a la iglesia, ¿sí o no? El que paga los platos rotos es Cristo. ¿Y qué culpa tiene Cristo de las malas decisiones de ese cristiano? ¿Sí o no? Oh, aleluya, ya. Qué fuerte, amén. Ahora mire acá el enemigo, qué persistente. Y enviaron a mí con el mismo asunto, no cambió de planes. Porque el plan, ¿cuál era? Detener la obra de Dios. El plan no cambia. El plan del enemigo todavía es astuto, es maligno, es perverso, es detener a los redimidos de Jehová. Pero sepa, hermanos, que si usted es redimido de Jehová, usted tiene que tener en claro la palabra de Dios, que para usted nunca habrá derrota. Aleluya, dije que para usted nunca habrá derrota. Habrá victorias profundas, aleluya. Esto es para los que no vinieron. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y mire la respuesta de alguien enfocado con discernimiento, con el ánimo bien intacto. Y yo le respondí de la misma manera. ¿Y qué hacen algunos? Dicen, ¿no será que no será así, che? ¿No será que en realidad la fe no es tan así, tan que todo el tiempo ahí orando? ¿Y qué vamos a hacer orando? Hay que hacer algo. Hay gente que le quiere ayudar a Dios. Y otros que intentan ser más buenos que Dios. Dios amado, ayúdanos. Y yo le respondí de la misma manera. Así que el enemigo vino a un hombre específico. ¿A quién vino el enemigo? A un hombre específico. Para desanimar y desenfocarlo a él y al resto del pueblo. El ánimo entonces es el reflejo de la fe y de la confianza que profesamos en Dios. Qué interesante saber que aunque enfrentemos momentos de crisis, Dios es el Dios que está en el medio de las crisis. Amén. Te toqué un poquito algunas expresiones acerca de la ciencia. Estas expresiones, por supuesto que las tomé de algunos datos que ella misma arroja. ¿Qué usa la ciencia? Las investigaciones, ¿sí? Y yo había notado algo acá, ¿no? Que tiene que ver, hermano, que la ciencia no son dichos por mí en este caso, sino por la ciencia misma, que recién vimos hace un momentito, pero que cambian, ¿sí?, con la época y con las investigaciones que se hacen en el transcurso de la historia. Le contaba a unos hermanos esta mañana, a un hermano, esta mañana que antiguamente, en el siglo pasado, cuando alguien afrontaba un problema mental o emocional, le ponían como unos cablecitos en la cabeza y le daban un golpe de shock de corriente. No sé si alguno padece algún temita acá. Tenemos ahí algo para darle. Aunque a muchos cristianos nos gustaría hacerle así, ¿no? Que darle un par de shock ahí, ¿no? Como para que entre en razón, ¿verdad? Bueno, pero ¿sabe a qué me llevaba esto? A que como toda investigación está sujeto a cambios. ¿A qué está sujeto? Lo único que no está sujeto a cambio es la palabra de Dios. Ella permanece para siempre. La palabra del Señor es inmarcesible. ¿Cuánto dicen amén?
La palabra es incorruptible, ella es viva y eficaz. La palabra es poderosa, fuente de toda sabiduría. Un océano de respuestas al corazón del hombre que busca su propósito y su vocación. La palabra es digna de que el hombre apoye su confianza en ella. Las modas pasan, los concilios se dividen, los reinos y los imperios caen. La palabra de Dios permanece para siempre. La ciencia cambia, ella nunca cambia. La palabra es pura y aunque muchos la intenten contaminar, ella permanece santa y sin doblez de ánimo. La virome o la pluma del escritor de la palabra es el Espíritu Santo. El Espíritu que inspiró a hombres santos de Dios para redactarnos lo que hoy tenemos como las Sagradas Escrituras. Aquí está la verdad para el ser humano. Todo lo que el hombre necesita para vivir en la tierra está aquí en la palabra. Así como nosotros no sabemos cómo manejar algo electrónico y viene con un manual, bueno, el manual que el hombre necesita es la palabra de Dios. Cuando uno se aferra a la palabra tiene todo para vivir una vida bendecida aquí en la tierra. Amén. Conclusión del mensaje. Isaías 40:31. Gloria a Dios. Pero los que esperan en Jehová. Amén. Aleluya. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. No importa lo que enfrentemos. ¿Qué es esperar en Dios? ¿Qué es esperar en Dios? ¿Se acuerdan cuando decíamos pido gancho? O tiempo fuera, dijo un hermano esta mañana, ¿no? Tiempo fuera. O mejor expresado en la Biblia cuando encontramos un selash. Seguramente usted lo ha escuchado o lo ha leído, un selash. Un momento de pausa. Hay que hacer momentos en la vida, cuando llegan estos momentos que recién vimos, una pausa en la vida. Por eso que el domingo es el día del Señor y el domingo es donde hacemos una pausa de todo. No hay que trabajar, no hay que agarrar herramientas, no hay que lavar el auto. No, hay que estar atento a la voz de Dios, porque te esperan luego 6 días de batallas. 6 días. No es el momento de coquetear con lo material, es el momento de estar adorándole al Señor. Pero pastor, yo no soy músico, yo no toco la guitarra, yo no toco el teclado, yo no canto. Eso no es adorar. Hola. Diga, eso no es adorar. Adorar es todo lo que hago que agrada a Dios. Cuando estás en su presencia, el tocar un instrumento solamente es lo después de la adoración. Cuando estás en tu casa con tus hijos, estás adorando a Dios. Cuando le plancha la camisa a un esposo, es una adoración. Cuando el hombre lava los platos en su casa, pudiendo hacer la esposa, eso es un acto de adoración. Cuando la esposa no puede con la ropa que está por tender y el hombre va y la tiende, eso es un acto de adoración. Hola. ¿Cómo bajaron los adoradores en esta noche? Hay gente que ya no quiere adorar más. ¿Qué les pasó a los salmistas, a los músicos, a los Asaf, a los Coré? Eso es adoración. Nuestro servicio a las personas es adoración. Cuando llegamos a nuestros hogares, luego de un arduo trabajo todo el tiempo, y servimos a nuestra familia, ¿sabe qué es eso? Un acto de adoración a Dios. Por eso, que nunca te canses de servir a tu familia. Nunca te canses de amar. Eso es un acto de adoración. Por eso no es casualidad cuando alguien se para aquí y toca dos acordes nada más, y hay una carga sobre esa persona, hay una unción especial, es porque toda su vida atrás de esa persona vive sirviendo a la gente. Amén. Pero los que esperan a Jehová
tendrán nuevas fuerzas. No es fácil esperar al Señor. Yo cuando era chico me costaba mucho esperar. Y de viejo se me hace más difícil. No, mentira. Pero dice que levantarán, los que esperan levantarán alas como las águilas. Aleluya. ¿Usted quiere tener una familia como el águila? Cuando el enemigo te manda un WhatsApp, hasta 4 veces, o no le respondas, o sepa responder como alguien enfocado en las cosas de Dios. ¿Sí o no? Levantarán alas como las águilas, correrán y no. Ahora, ¿quién es este? El que espera, el que se toma tiempo fuera, el que sabe que no se le va a venir el mundo abajo porque espere un momento. No, pero tiene que ser el domingo. Si no es el domingo, perdemos todo. Olvídate. Olvídate que el Rey del universo todavía está sentado en el trono. Al que le dio la orden al sol que se pare allá y la luna que se quede allá, todavía sigue siendo Dios. Hola. Bueno, a los que esperan, a los que se toman el tiempo para buscar la voluntad de Dios, a esos el Señor le dice, cuando tengan adversidades, ustedes serán como el águila. Pero cuando tengan que ir después del domingo, el lunes, van a correr y no se van a cansar. Caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes son? Los que esperan. Los que esperan en Jehová. ¿Cuántos se acuerdan de ese coro? Oh, ¿sabe quiénes somos los que esperamos? Los que ya, viste, y a veces llegamos tarde al asunto, ¿no? Porque tenemos que llegar a ser un poco viejos, para decir, ya me di la cabeza contra las paredes varias veces y me di cuenta que mejor es esperar en Dios. Porque lo que pensaba que me iba a matar, no me mató. Lo que pensaba que me iba a romper en la vida, se rompió eso, menos la promesa del Señor. Los que pensaban que me iban a quedar en el medio, adentro del pozo, resulta que el pozo me sacó para arriba, me levantó. Aleluya, aleluya. Los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Ponete de pie, querido hermano, querida hermana. Aleluya. Y te digo en esta noche, espera en el Señor. Amén. Confía en el Señor.